Sí, perfectamente. Ah, fenomenal. Vale, perfecto. Pues nada, muchísimas gracias, porque para mí es un placer. De lo que es un gran mérito además poder tener además esta oportunidad de hablar con pacientes. Yo creo que, bueno, nosotros allí en el Hospital Puerta de Hierro tenemos también unidad de Marfan desde hace ya muchos años y tratamos y tenemos a pacientes 2 veces en semana que los vemos, pero siempre es poco el tiempo porque siempre se necesitan explicaciones, supongo, por todas las dudas que surgen, y entonces cualquier iniciativa es perfecta. Entonces, bueno, en general, aunque supongo que ya lo habrán comentado otros, quizá otros ponentes, pero perdona, que es que yo no veo aquí, a ver, ahora. Pero que a lo mejor me repito, perdonad, que es que no pude conectarme antes. Pero bueno, así como norma general, algo rápido antes de meternos en lo que es la cirugía de raíz aórtica, intentaros poneros un poco las diferentes estrategias que hay, opciones que hay. Pero bueno, como ya conocéis y más que de sobra rápido, bueno, pues ya sabéis que la supervivencia, además en las conectivopatías, está determinada de la severidad, ¿no?, de enfermedades cardiovasculares. El gran problema que hay, que ya se ha comentado previamente, es el que con el incremento del diámetro aórtico, pues hay riesgo de rotura o de disección aórtica, ¿no?, que son las causas más frecuentes de mortalidad. Es verdad que aunque cualquier segmento de la aorta puede ser susceptible a dilatarse, en la mayoría de los casos se localiza en la raíz aórtica. Y como veremos ahora, pues hay diferentes opciones. Pero que siempre es importante, siempre que se pueda, seguir en unidades específicas, ¿no?, de Marfan o de conectivopatías, seguir a todos los pacientes para hacerlo todo de forma programada. Entonces, como veis, ¿de qué estamos hablando? Aunque ya lo conoceréis seguro todos, perdonad que lo ponga, pero para cuando estamos hablando de raíz aórtica, estamos hablando del primer segmento, ¿no?, del nacimiento de la aorta justo después del ventrículo izquierdo, y en ese segmento que anatómicamente va desde el anillo aórtico, ¿no?, del nacimiento de la aorta, que es donde está alojada la válvula aórtica, hasta la unión sirotubular, que son los primeros 2 o 3 centímetros, y además, para complicar un poco más la cosa, sabéis que ahí se originan las coronarias. Entonces, como veis, una raíz aórtica normal, comparáis cuando se dilata, ¿no?, y está englobado, como digo, todas estas estructuras, como veis aquí, la válvula aórtica con los 3 velos y las coronarias. Entonces, cuando hay una dilatación de aorta, que parece, bueno, ya lo han comentado más perfectamente el doctor Evangelista, pero cuando hay una dilatación de la aorta en la raíz, pues esta dilatación, ya propiamente con el propio riesgo que ella tiene de poder romperse o disecarse, además compromete en muchos casos a la propia válvula aórtica, que al dilatarse también los velos dejan de coaptar y provocan la insuficiencia aórtica. Entonces, con todo esto, que tampoco me repetiré porque seguro que ya lo han comentado, pues ya clásicamente estudios que han demostrado en lo que se basan las guías actuales, que poco han cambiado, sin ser conectivopatías en general, pues hay estudios que demostraron que a partir de 6 centímetros, más o menos, había un riesgo muy alto al año de sufrir eventos aórticos fatales tipo disección o rotura. Entonces, indicaron que como a partir de 6 centímetros el riesgo estaba incrementado, pues se consensuó valorar la cirugía a partir de 55. Eso se consensuó en base a que el riesgo quirúrgico, que es una cirugía cardíaca mayor, tiene una mortalidad que ahora veréis que ha bajado, bueno, que está en límites muy bajitos, pero no llega a ser cero, obviamente. Entonces, siempre había que equilibrar el riesgo entre el riesgo quirúrgico o el riesgo de no hacer nada. Entonces, cuando el riesgo se incrementaba a partir de los 6 centímetros, era bastante importante, como de 6-7% de tener eventos aórticos al año, superaba el riesgo quirúrgico y se consensuó que a partir de esa cifra indicar la cirugía. Eso en cualquier tipo de patología. Luego, como veis, incluso el mismo grupo que era de la Universidad de Yale, en un estudio más reciente, pues seguían más o menos en esos mismos estándares, que a partir de los 55 operar, pero veían que la dilatación de raíz aórtica era más agresiva de sufrir, incluso con diámetros más bajos, disección o rotura, y establecían a partir de 50 en algunos casos. Claro, todos estos estudios que os he puesto, que aquí os baso, como veis, es bastante tienen para las conectivopatías, para Marfan, Loeys-Dietz, Ehlers-Danlos. El problema es que en todos estos estudios son un porcentaje muy pequeño de esos pacientes han entrado en estos estudios, pero menos del 5%, como veis. Entonces, es bastante controvertido. Nosotros hicimos
hace ya tiempo un estudio observacional que con el Hospital 12 de Octubre y con el hospital, con la ayuda del doctor Evangelista, además de Valdebrón, con 607 pacientes con síndrome de Marfan, y los valoramos durante un tiempo de seguimiento de más de 6 años de media, y en ese tiempo ver qué eventos órticos fatales ocurrían. Y como veis, se incrementaba a partir de, se multiplicaba por 4 a partir de 45 milímetros. Y ya 50, por supuesto, se multiplicaba hasta por 8, o sea que incrementaba, pero a partir de 45. Entonces, quería poner estas diapositivas para que veáis la complejidad, ¿no? Que el diámetro aórtico es bastante limitado el estudios que hay, pero siguiendo las guías, tanto las europeas como las últimas aquí americanas, pues es lo de lo basamos ahora para valorar cuándo hay que operar a estos pacientes. Como veis, que tampoco me extenderé, que ya lo conocéis, pero que hoy actualmente a partir de 50 se indica la cirugía, o a partir de 45 milímetros si hay factores de riesgo, como veis, pues como hablábamos antes, ¿no? De rápido crecimiento aórtico, si hay antecedentes de disección, si el paciente, aparte del problema de la aorta, tiene una valvulopatía que indica cirugía, pues también se indica la intervención, o si hay deseos de embarazo. Luego sí que lo que ha cambiado quizá en estas últimas guías, si hay en centros de experiencia en este tipo de cirugía de la raíz, si los diámetros están ya por encima de 45 y hay una alta probabilidad de poder mantener la válvula aórtica sin cambiarla, también puede indicarse la cirugía, o en base a esta fórmula, ¿no? De la raíz de la aorta en centímetros cuadrados en función de la altura es mayor de 10, pues por la importancia de superficie corporal, ¿no? Porque no es lo mismo una persona con una aorta dilatada que mida 2 metros a una persona que mida 1,6, ¿no? En el OISDICH específicamente, pues tampoco me meteré, pero aquí hay ya variaciones, se ha demostrado que hay mutaciones más agresivas unas que otras, y por eso hay diferente tipo de indicaciones, como veis abajo, en función de la mutación que tenga ese paciente, pero más o menos está en torno a partir de 45 milímetros, porque se sabe que es una patología que tiene más agresividad y más riesgo de disección con diámetros más bajos, y se indica habitualmente eso a partir de 4 centímetros y medio. Y ya en el Danlox pues hay muy poca recomendación específica. Hay una elevada fragilidad tisular, la cirugía habrá que consensuarla bien por el riesgo específico individual del paciente y la historia familiar, porque hay mucha fragilidad en los vasos y hay más riesgo quirúrgico, y hay que hacerlo de manera más consensuada. Entonces ya vamos a lo que es la cirugía en sí. Cuando hablamos de técnicas quirúrgicas, obviamente lo que hay que quitar cuando una persona tiene la aorta dilatada, en este caso redilatada, hay que sustituir esa raíz patológica y poner una aorta artificial de Dacron, que es un textil, que es para toda la vida, pero como os decía antes, en la raíz de aorta está la válvula aórtica. Entonces hay que valorar si hay que cambiar también la válvula aórtica, que es la técnica de Bentall, supongo que conocéis, que es un tubo valvulado que ya viene prefabricado y que puede ser una prótesis mecánica o una prótesis biológica, o bien una cirugía de preservación valvular. Actualmente, ya la señalaré, está la técnica de reimplantación de la válvula, que es la técnica de David, que es el cirujano que la describió, o la técnica de remodelado, que también la de Jacob, que es el cirujano que también describe esta técnica. Luego, que también han aparecido, porque seguro que a lo mejor muchos de vosotros la conocéis o la habéis oído hablar de ella, que es la técnica Florida Slip o el Pierce, que luego hablaremos de ello, pero que ya os adelanto que son técnicas que, bueno, tienen unos resultados, los que están publicados, que pueden llegar a ser prometedores, pero el número de pacientes es muy limitado como para que se pueda tener todavía en consideración. O sea que realmente las importantes o las técnicas que ahora tenemos a nivel quirúrgico son la técnica de sustitución completa de la raíz con la válvula, que es la técnica de Bentall de Bono, o las técnicas de preservación, que es la de David y la de Jacob. La técnica de Bono, como veis, es una técnica que ya no es moderna, es del año 69 cuando la describieron estos dos cirujanos, y que como podéis ver aquí en las ilustraciones, cuando uno tiene la raíz, como digo, donde se engloba la propia válvula y las coronarias, se quita todo en bloque, y lo que habrá que poner un tubo que viene ya con una válvula puesta y reimplantar las coronarias posteriormente. Esta, como digo, puede ser, como veis aquí en las fotografías de la derecha, pueden ser prótesis mecánicas o prótesis biológicas. La decisión de una u otra será en función de lo que el paciente prefiera. Fundamentalmente, sabe que con prótesis mecánicas tendrá que tomar Sintrom, el anticoagulante oral de por vida,
o prótesis biológicas con el riesgo de que esas válvulas con el tiempo degeneran, pero en función de las preferencias, de la edad, bueno, de otras cosas que luego hablaremos, pues se decidirá una u otra cosa. Es verdad que esta técnica, en las mejores series que he publicado y actualmente, yo creo que, o quiero pensar que la mayoría de centros que de cirugía cardíaca tiene una mortalidad quirúrgica en la cirugía programada bastante reducida, como veis, por debajo del 2%. Y la supervivencia, como digo, en centros con bastante volumen, en los que operan muchos pacientes, como veis, la supervivencia llega a 20 años casi al 60%, o sea que son unos buenos resultados. Problema de las prótesis mecánicas, como os decía antes, pues que la incidencia anual de complicaciones trombóticas o hemorrágicas debidas a tomar el Sintrom, el anticoagulante, vamos, oral, porque el Documar es la warfarina, perdón, es lo que se en Estados Unidos, o aquí el Sintrom en Europa, pero en cualquier caso la anticoagulación oral pues tiene ese riesgo de hacer complicaciones trombóticas o hemorrágicas que tampoco son despreciables, como veis, del 1 al 3% al año. Las prótesis biológicas, bueno, en principio, al ser más similares a nosotras, a las propias, a las nuestras, ya sabéis que son o de cerdo o de vaca, y esas prótesis no hay que tomar el anticoagulante, pero tienen un riesgo de deterioro estructural. Con el tiempo se van degenerando, llegando hasta tal punto que hay que volver a operar. Cuanto más joven es uno, más riesgo hay de que se degeneren más precozmente. Como veis, por debajo de los 65 años, el 60% se degenerarán pues, fácilmente en menos de 10, 15 años. Y cuando el paciente ya es más mayor, pues tiene una degeneración que casi puede similar, va a durar casi la esperanza de vida del paciente. Total, que como resumen de la técnica esta de sustitución total de la raíz aórtica, de la técnica de Bentall, como algo ventajoso es que hay mucha experiencia, es una técnica que llevamos consolidada, que lleva muchísimos años y que conocen la mayoría de los cirujanos y se hacen en casi cualquier centro de cirugía cardíaca, que es posible en todos los casos, da igual la anatomía de la válvula, de la raíz de aorta, porque se quita todo, entonces da igual como sea, o sea, no hay un impedimento anatómico para no hacerla, es técnicamente más sencilla, como os enseñaré después, que las otras técnicas de preservación, y por eso es reproducible, y luego, desde luego, si es una prótesis mecánica la que se elige, pues lo normal es que tenga una durabilidad de muchísimos años. Problemas que precisas las prótesis mecánicas, anticoagulación crónica y luego todas las complicaciones derivadas de tener una prótesis. Hay más riesgo de trombosis, más riesgo de hemorragias, más riesgo de endocarditis y si es biológica, pues más riesgo de que se deteriore y necesitas volver a ser operado. Las técnicas de preservación valvular, pues como digo, fundamentalmente hay dos. La del doctor David, que es la reimplantación, o el doctor Jacob, el remodelado. La técnica de David, que ahora os pondré un vídeo, pero es la que habitualmente hacemos nosotros y yo creo que es la técnica que en la gran mayoría de los centros se hace para todos los pacientes que tienen conectivopatías. Como veis, lo que se hace es que se preserva la válvula, se quita la aorta dilatada, hay que quitar los botones donde están las coronarias, pero la válvula se preserva y lo que se hace es que se mete dentro del tubo que hace de aorta, ¿no? El tubo de Dacron. Que la válvula hay que coserla, reimplantarla por dentro y luego reimplantar las coronarias. En cambio, la técnica, como veis, la técnica de remodelado, la técnica cardíaca de Jacob, la válvula no se incluye dentro del tubo, sino que se va cosiendo, se hacen unas lengüetas, como veis, al tubo de Dacron, y esas lengüetas se van cosiendo a lo largo de las comisuras de la válvula. Diferencia en estas técnicas, que depende de los cirujanos, defienden unas u otras. Nosotros que hacemos la técnica de David y más, en general en cualquier paciente con dilatación de raíz, pero en pacientes con conectivopatías en el 100%, porque la técnica de remodelado de Jacob, como veis, es al coser por fuera, esas lengüetas que van cosiendo por fuera de la válvula, dejas tejido sin retirar al aire, que se puede dilatar con el tiempo. Sin embargo, en la técnica de David, como veis, la válvula está cosida dentro del tubo. O sea, no hay posibilidad de que con el tiempo eso pueda volver a dilatarse. Aquí os pongo un ejemplo de una técnica de David que realizamos ahí en el servicio. Como veis, se ha resecado la raíz, lo que se ve es la válvula aórtica, lo veis, los 3 velos, son velos perfectos, velos finos. Y entonces, como os decía antes, lo que vamos a hacer es incluir la válvula dentro de ese tubo de Dacron que sustituye la aorta. Como veis, este es el tejido textil, que eso no se degenera nunca. Como veis, la válvula se reimplanta, se cose por dentro. Por eso la técnica de reimplantación, porque se va cosiendo la válvula por dentro de este tubo de Dacron.
Como veis, ve cómo queda la válvula y se comprueba que la válvula funciona perfectamente. Ventajas de estas técnicas en general de preservación valvular es que evitan la anticoagulación crónica. Es tu válvula, es tu propia válvula, no hay que tomar ningún anticoagulante. Hay incluso ya dudas porque inicialmente recomendaban incluso antiagregantes durante los primeros meses de la cirugía, pero nosotros en nuestro servicio los dejamos durante 6 meses y se suspende. Y hay algunos sitios en los que ni siquiera los dan, ¿no? Y desde luego pues se reducen todas las complicaciones de las prótesis valvulares al ser tu propia válvula. Problema o desventajas de la técnica, que no es posible en todos los casos. Si la válvula está muy degenerada, la válvula está calcificada y no se puede preservar, obviamente no se puede realizar esta técnica. Luego, claro, es una técnica compleja, como habéis visto en el vídeo, en la que hay que suturar, que necesita mucha sutura, suturar la válvula por dentro. Entonces siempre en la cirugía hay ya no solo riesgo de sangrado, sino que no reimplantes bien la válvula y luego al hacer la ecografía en el quirófano después de haber operado puede quedar insuficiencia aórtica porque la válvula quede asimétrica. O sea que hay muchos puntos en los que puede fracasar si no tienes experiencia. Y por último, la durabilidad. Este es el caballo de batalla, ¿no?, de estas técnicas de preservación, que demostrar que son durables en el tiempo. Hacerte una cirugía de preservación no significa que no te vayas a volver a reparar nunca. Tienen un riesgo de que con el tiempo la válvula que has reimplantado pueda fracasar y hacer insuficiencia de la válvula, y que con el tiempo esa insuficiencia sea tan importante que tengas que repararte. Y en eso es lo importante, por eso, de centros en los que tengan mucha experiencia en este tipo de técnicas, para asegurar, por la experiencia que uno tiene, de que la válvula va a estar el mayor tiempo posible. Aquí quería poner un ejemplo, por ejemplo, del propio doctor David, que describió que ya tiene una experiencia de más de 25 años con la técnica, y como veis, en uno de los últimos artículos con pacientes concretamente con el síndrome de Marfan, como veis, tiene unos resultados muy espectaculares. A 15 años del procedimiento, como veis, la mortalidad de los pacientes fue por debajo del 7% a 15 años. Y la necesidad de reoperarse por el problema de la válvula a 15 años fue por debajo del 5%. Y la insuficiencia aórtica, con el tiempo que se pudiese aparecer después de la cirugía, fue menos del 8% a 15 años. Son resultados muy buenos. Aquí, por ejemplo, quería poneros también de Dr. Schaffer, de Homburg, que también es un cirujano con mucha experiencia en este tipo de técnicas. Pues en este caso, como veis, operaron 61 pacientes con síndrome de Marfan, que en 12 le hicieron reimplantación, y en este caso hace más la cirugía de Jacob, la remodelado, que fueron 49. Pero como veis, a 10 años estaban libres de reoperación el 85% y libres de insuficiencia aórtica significativa el 77%, o sea, unos resultados muy buenos. Incluso aquí quería poner nuestros propios resultados. Nosotros, esto fue en el año 2020, había como 134 pacientes con síndrome de Marfan que operamos desde 2004 al 2018. Y como veis, la mediana de seguimiento fue de 6 años. Hay pacientes que ya llevan operados casi 18 años. Y como veis, a 10 años hay una supervivencia del 97% de los casos, incluso libertad de insuficiencia aórtica significativa a 10 años de más del 90%, y por supuesto recuperación del 97%. O sea, es una técnica que en centros con volumen y con experiencia, como veis, tienen muy buenos resultados. Quise poneros aquí, incluso desglosaros, pues bueno, todos los resultados que hay más importantes. Tampoco quería aburriros ahí con números, pero para que veáis en centros de referencia que operan con un volumen aceptable de pacientes realizando estas técnicas de preservación valvular. Y como veis, pues aquí en este caso, claro, los que tenemos que están publicados son tanto los del doctor David, que llevan, como veis, casi 146 pacientes operados con conectivopatías haciendo esta técnica de reimplante. En nuestro caso también tenemos casi los 134 que comentaba antes. En la mayoría de las series, como veis, los resultados son muy buenos, tanto de mortalidad hospitalaria, o sea, que en la general, como ponía abajo a la izquierda, que se resumen de todas las series, es por debajo del 1%, y la libertad de recuperación, con una mediana de seguimiento casi pues de 6, 7, 8 años, está por encima del 90%, tanto de recuperación como de insuficiencia aórtica significativa. Tal es así
que, como veis, en la mayoría de las guías actuales, tanto las europeas como las últimas americanas, en los pacientes con síndrome de Marfan, que podría equipararse pues, también para los Loeys-Dietz, se recomienda en centros con volumen hacer estas técnicas de preservación valvular, igual que ponen las guías europeas, tanto de congénitas en el adulto como las de adulto. Obviamente, perdonad. Obviamente todo depende de los deseos del paciente y conociendo los riesgos que pueda conllevar pues, que la válvula con el tiempo pueda fracasar. ¿Qué pasa? Que la mayoría de pacientes con etiopatía se tienen que operar a una edad muy temprana, habitualmente la segunda, tercera década de la vida. En esas edades, la verdad que ponerse una prótesis mecánica se puede poner y va a hacer una vida prácticamente normal, pero con el problema de la anticoagulación. Ya no quiero decir nada con mujeres que tengan deseos de tener niños, que sabéis que la anticoagulación oral es teratógena y no se puede tomar durante el embarazo. Entonces le estás dando una salida de poder darles una técnica en la que puedan hacer una vida completamente normal. Pero es verdad que hay que asumir que son técnicas más complejas y, como digo, que si no se realizan por equipos quirúrgicos experimentados, pues pueden luego dar problemas a medio plazo. Luego, como algo ya de momento anecdótico, porque os digo que no es un número muy limitado, pero bueno, existe y a lo mejor lo habéis conocido. Hay dos técnicas que quería enseñaros. Esta es la técnica de Florida Sleep, que la principal ventaja, como veis, es que es mucho más simple. Aquí no sé si podéis apreciar bien el dibujo. Yo os digo que personalmente no hemos realizado ninguna, pero viene descrita, que como veis ese tubo de Dacron que os digo que se reimplanta en la técnica de Debbie que he puesto antes, aquí directamente se reimplanta sin ni siquiera la raíz aórtica, sin ni siquiera resecarla, sino que se cubre toda esa aorta o raíz dilatada, se cubre con este tubo de Dacron y se hacen unos ojales, como veis, para poner las coronarias, claro. Claro, esto lo que al ser más simple hay un menos riesgo de sangrado quirúrgico, hay mucha menos sutura, no resecas nada, sino que lo cubres con el tubo de Dacron. El problema es que hay más riesgo de distorsión, ¿no? Por mucho que quieras tú tapar, si tienes que cubrir con un tubo de Dacron, si la aorta está dilatada y la metes o la incluyes dentro de un tubo de un tamaño normal, pues se puede distorsionar, provocar que los velos se alteren, provocar insuficiencia aórtica, incluso para formar perfusión coronaria. Y bueno, las series que hay publicadas, pues no sé, son de muy poquitos pacientes y los resultados a medio y largo plazo no están publicados. Y encima, los pacientes que tienen conectivopatías, Marfan, Loeys-Dietz, en estas técnicas es casi, vamos, muy pocos casos. Y luego esta es otra técnica o procedimiento que es el PIRS, que es el soporte externo, ¿no? de la raíz de aorta, porque es verdad que ya hace tiempo lo describió más un ingeniero con síndrome de Marfan y lo que hacían es que era una réplica que a través de TAC o resonancia del propio paciente hacía una réplica por impresora 3D y con ello confeccionaban un soporte de malla. Y este soporte de malla lo que hace es cubrir la aorta. No hay que hacer parar el corazón ni hacer circulación extracorpórea. Hay que abrir el esternón, claro, para poder acceder a esa aorta, pero te evitas todo el problema de la cirugía de entrar en bomba y pinzar el corazón y pararlo, como una cirugía estándar. Entonces, esta malla lo que se hace es poner encima de esa aorta, que habitualmente se hace en casos que no tengan una dilatación muy importante. Habitualmente son los que hay publicados se hace pues, entre 40 y 50 milímetros y que tampoco haya insuficiencia aórtica importante ni otra patología aorta del corazón que tengas que operar. Es casi una cirugía en la que la aorta está moderadamente dilatada y para evitar que vaya a dilatarse a más, se le pone esta malla encima. Es verdad que, yo les digo, que están muy limitados los estudios, habrá como, hasta donde yo sé, unos 300 pacientes con conectivopatía que se ha realizado esta intervención y bueno, el seguimiento incluso a 5 años, ellos publican, o los autores que han publicado dicen que hay muy buenos resultados. Bueno, puede ser prometedor, pero bueno, de momento, como el número es muy limitado tanto de pacientes y de resultados, pues todavía no aparecen ni las guías y habrá que esperar si con el tiempo a lo mejor es una opción que va aumentando casos y se puede valorar para poder realizar así de manera más sistemática.
Entonces, ya para resumir, en la elección de la técnica quirúrgica, pues yo creo que lo importante son las preferencias y el estilo de vida, por un lado. Obviamente, lo que decidas, con toda la información a los pacientes de, como os comentaba, entre una técnica y otra, tendrá que decidir. Bueno, fundamentalmente en la balanza hay que poner entre tomar anticoagulantes al ser joven, que es la mayoría de los casos, porque si una persona tiene y a partir de 65 o 70 años y se tiene que operar, bueno, puede poner a hacerse la técnica de venta con una prótesis biológica y lo normal es que con eso esté el resto de su vida. Pero como habitualmente en el Marfan o en el Lois Ditch aparece, como digo, la indicación quirúrgica porque se dilata la raíz a edades más jóvenes, habitualmente con 20, 30, 40 años, pues el problema de las prótesis biológicas es que seguro que en 8, 10, 12 años se degeneran y hay que volver a operar. Entonces se decide entre cambiar la válvula con una prótesis mecánica y tener que tomar Sintrom de por vida, con las complicaciones que ello conlleva, o intentar realizar una cirugía de preservación valvular aórtica. Claro, personas jóvenes que hagan actividades deportivas, que dependen de sus viajes, de su vida, o personas o mujeres que tengan deseo de embarazo, el Sintrom es un hándicap importante, ¿no?, que hay que tener en cuenta. Pero por otro lado, también tener en cuenta la durabilidad. Con una prótesis mecánica, en principio es para toda la vida, y las técnicas de preservación, pues dependiendo el equipo que lo realice y dependiendo también de cómo sea el tipo de válvula. O sea, nadie te puede, ni yo, vamos, ni nadie puede asegurarte 100% que una técnica de preservación va a ser para siempre, pero sí que te puede asegurar que vas a estar libre de necesidad de una prótesis mecánica, por lo menos si se realiza en buenas manos, más de 20 años, por lo menos. Pero vamos, que por eso es tan importante la experiencia y los resultados del equipo quirúrgico. Todo esto hay que tenerlo en cuenta en la elección de la técnica quirúrgica. Así, para hacerlo un poco más fácil, como penúltima diapositiva, si ponemos para elegir una técnica, como digo, de sustitución o de preservación de la válvula aórtica, uno tendería a hacerse la técnica de sustitución de la válvula aórtica si se acepta la anticoagulación crónica, con todas las desventajas y los riesgos que os he comentado previamente. Si es una persona ya, como veis, pues a partir de 65 o 70 años, si la válvula está muy degenerada y que va a ser difícil que se pueda reimplantar porque no está muy deteriorada, está retraída, está calcificada, que no se puede reparar. Si tiene mucho deterioro del corazón y entonces aguantar una cirugía de una preservación de la válvula aórtica, y si la válvula no queda bien tiene que volver a parar el corazón para arreglarlo, a lo mejor un corazón ya deteriorado no lo va a aguantar, pues también a lo mejor es mejor desde el principio cambiarlo todo y ya está. Si hay una cirugía emergente, por ejemplo una disección de aorta, lo pongo aquí como veis en cursiva porque nosotros en algún caso, y hay grupos que incluso también lo han hecho cirugía de preservación durante una disección de aorta. Pero es verdad que es una situación emergente y de urgencia que a veces es mejor directamente realizar esta técnica de sustitución para asegurarte que va a ir todo bien. Y luego, sí, desde luego que es lo más importante, es la experiencia delimitada del equipo, ¿no?, quirúrgico en técnica de preservación. Si el centro donde uno se lo realiza no tiene experiencia, la experiencia es muy limitada, pues hombre, lo normal es que haya más riesgo de que la cirugía no vaya a quedar bien o con buenos resultados. ¿Cuándo uno tendería a recomendar técnicas de preservación? La técnica de David, por ejemplo. Bueno, si uno, por supuesto, no tiene deseos de tomar anticoagulantes, si es joven o mujeres con deseo de embarazo, si la válvula no está muy mal, no está muy degenerada, si hay, y de luego si hay una experiencia amplia, ¿no?, en este tipo de técnicas. Así que, para finalizar, como conclusiones, yo podría decir que la cirugía programada de la raíz ha mejorado radicalmente la supervivencia de los pacientes con criotopatías. Una persona seguida en unidad de Marfan y que tiene indicación, porque en los ecos periódicos o en las TAC periódicos que le realizamos se le indica de manera programada la cirugía y se le opera, y con un riesgo de quirúrgico por debajo del 1% que tiene, y luego hará su vida completamente normal. Es verdad que tanto la técnica de sustitución total o de preservación presentan excelentes resultados a corto y largo plazo, como se ha señalado, y que la elección del procedimiento, claro, depende, por supuesto, de la decisión del paciente una vez informado de los pros y contras de cada técnica y de la experiencia del equipo. Así como apunte personal,
Yo creo que las técnicas de perseveración, fundamentalmente la técnica de David, presenta mínimo riesgo quirúrgico y excelente durabilidad, y yo creo que es la técnica de elección, desde luego, en centro de experiencia. Y, por supuesto, que eso supongo que habrán enfatizado además todos los ponentes, que yo creo que es tan importante, porque al no ser las conectivopatías tan prevalentes, hay que centralizarlo todo en unidades de Marfan, de conectivopatías, con protocolos específicos para hacer un buen manejo, tanto para el diagnóstico, el tratamiento precoz y para el seguimiento, ¿no? Esto, una vez operado de la raíz de aorta, no significa que estoy acabado, sino hay que hacer seguimiento, controlar cómo está el resto de segmentos aórticos de por vida. Y con eso, desde luego, se mejorará ostensiblemente el pronóstico de todos estos pacientes. Y nada, pues para finalizar, nada, que muchísimas gracias a la Fundación Marfan por esta oportunidad, y que encantado de responder a todas las preguntas que tengáis. Gracias. Muchas gracias al doctor Carlos Esteban. De verdad que, de nuevo, toda la información que nos están brindando es información súper valiosa, y creo que todo lo que se refirió con respecto a las medidas, ¿verdad? Y todas estas referencias es información que siempre estamos buscando, porque es como lo que llegamos a esperar de noticias cada vez que vamos a nuestros chequeos. Entonces, Claro. muchísimas gracias. Acá tenemos bastantes preguntas, entonces vamos a tener unos 10 minutitos para preguntas, para tratar de abarcar la mayor cantidad posible. Vamos a comenzar. Bueno, esta pregunta es anónima. Esta persona quiere saber cómo calcular el Z-score correctamente sin utilizar la herramienta de cálculo automático. Bueno, pues eso es complicado, porque yo creo que para el Z-score, para calcularlo, que además se hace, como es un modelo matemático, que es la media del diámetro, las desviaciones estándar realmente, es una medida estadística, que te alejas de la media normal, entonces eso lo tienes que calcular. Vamos, yo si te soy sincero, no sabría yo calcularlo manualmente. Ok, perfecto, muchas gracias. Luego tenemos una pregunta de María Rodríguez. Ella dice que tiene endoprótesis aorta descendente y operada de raíz aorta técnica David. La revisan cada año con eco y TAC. Sí. Con eco cada año y con TAC cada 3 años. Dice que lo que le preocupa es que la aorta descendente pueda sufrir algún cambio y no se lo vean a tiempo con el ecocardiograma. Bien. Sí, pues hombre, ¿y ya tiene Marfan o Lois Ditch? ¿O no pone eso? No pone nada de eso. No Supongo que nos sí. especifica. Bueno, en cualquier caso, vamos, yo creo que en cualquier caso, claro, yo con una endoprótesis, pues mira, con una técnica de David, nosotros efectivamente con un eco anual, es lo que habitualmente, si no hay ni cambio, la válvula aórtica está bien, me parece que es el seguimiento que hay que hacer. Pero cuando tienes una endoprótesis, y sobre todo si tienes una conectivopatía, hombre, la indicación, desde luego, es hacerla cada año, es verdad, eso es lo habitual, para que la cambie. Si no sigue una conectivopatía y la endoprótesis está bien, bueno, no sé, tendrá también a juicio de su médico, pero sí, yo por lo menos lo que hacemos nosotros es, si tiene conectivopatía cada año, y si tiene endoprótesis y no tiene conectivopatía cada 2 años. 3 años sí que me parece un poco alejado, pero bueno. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Dorila Rodríguez. Ella nos pregunta cuáles serían las razones principales para hacer una resonancia. Dice que a su hija solo le hacen ecos por su prolapso mitral, por síndrome de Marfan, por diagnóstico clínico. Sí. Hombre, todo paciente con síndrome de Marfan, yo te digo porque además nosotros así lo vemos, y cuando pasamos de Marfan, la primera vez que viene un paciente a nuestra consulta, por supuesto se hace el eco y se les pide resonancia. Se pide resonancia porque son jóvenes, ¿no? Para evitar, es verdad que mejora mucho, pero para evitar toda la radiación ionizante, ¿no? Del TAC. Entonces, en gente joven se le pide mejor resonancia magnética. Entonces, pero sí, o sea, de base, nada más empezar en la consulta, se le pide un eco para ver cómo está, pues sí, si tiene un prolapso mitral, y ver cómo está la raíz de la aorta, ¿no? Y luego ver cómo está el resto de aorta con una resonancia. Si la resonancia está bien, hombre, se puede dejar cada 2 o 3 años la siguiente resonancia y seguir con ecocardiogramas anuales. Pero la resonancia habría que hacerla nada más en la primera consulta, y luego cada 2 o 3 años si sigue normal.
Si se va dilatando o hay una ligera dilatación, pues a criterio de quien lo vaya viendo. Habitualmente, pues a lo mejor si hay una ligera dilatación con respecto al estudio previo, pues una vez cada año, o si se va acercando esa aorta descendente a criterios quirúrgicos, ¿no? Cerca de los 50, pues a lo mejor cada 6 meses. Pero que más o menos eso, nada más. En la primera consulta habría que pedir una resonancia de toda la aorta y luego cada 2 o 3 años. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces sí, se recomienda la resonancia como Sí. de primera entrada para tener Sí, estadísticas de comparación y eso de es. seguimiento. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias. Luego tenemos por acá, vamos a ver. Mónica Quiroga nos dice que en las biológicas puede existir un riesgo de que el sistema autoinmune rechace el tejido que se utiliza. No, el problema de las biológicas, no hay, bueno, o sea, tampoco, o sea, te digo que no, pero lo que sí es verdad que hay una degeneración, hay una calcificación. Las válvulas es verdad que no hay que tomar Sintrom porque al ser naturales, al ser biológicas, la sangre no coagula como con una prótesis mecánica, pero es verdad que degeneran. Que el motivo de esa degeneración y que se calcifiquen pueda ser porque haya algo del sistema inmunológico, pues no lo sé, de ahí ya no lo sabemos, pero que realmente no hay un rechazo, no es como un órgano que tú trasplantamos un corazón y hay que tomar inmunosupresores para evitar el rechazo. Ahí no es el caso, pero se degeneran. Pero nadie es alérgico, si quieres, que te quiera, ¿sabes? Es decir, que voy a tener alergia a la prótesis. O sea, todo el mundo puede tener una prótesis biológica y no va a haber un rechazo, pero sí que va a haber una degeneración. Y cuanto más joven es uno, la degeneración es más precoz. Por eso, gente joven, a lo mejor la prótesis varía en cada persona, pero puede durar una prótesis biológica 8, 10 años, a lo mejor 12, pero gente más mayor sí que puede estar 15 o 20 años con una prótesis biológica, ¿sabes? Y en la gente joven, cuando se cumple ese tiempo, 10, 12 años, habría que volver a hacer un poquito Claro. Cuando digo degeneración, es que se va retrayendo, se va calcificando y provocas o estenosis o insuficiencias severas, además habitualmente con síntomas, y hay que volver a operar, claro, y quitar esa prótesis y poner otra. Sí. Ahí la importancia del diagnóstico temprano, porque entonces con tratamiento tal vez se podría ir posponiendo y pues que se haga la cirugía de prótesis cuando esté tal vez uno un poquito más entrado en edad para que no se tenga que... Sí, pero bueno, que una vez que tú imagínate que ya tienes 20 años y se te ha dilatado la raíz y te operas de la raíz de aorta y te pones un Vental, como decías, se cambia toda la raíz y con una prótesis biológica, claro, pues lo normal es que en menos de 10 años tengas que volver a operarte. O sea, no hay pastillas, una vez puesta ya la prótesis biológica, no hay pastillas que te reducen la degeneración de la válvula. La válvula tiene el curso normal, es que se vaya deteriorando progresivamente y no puedes evitarlo. Okay. Es el problema. Es el problema por lo que decía que en gente joven la prótesis biológica casi no es una opción, o es una prótesis mecánica tomando Sintrom, o intentar mantener tu válvula con la técnica esta de David que os comentaba, que es tu propia válvula y que esa válvula te va a durar más años que una prótesis biológica y a lo mejor incluso para toda la vida, pero por lo menos seguro más que una prótesis biológica. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Tenemos acá otra pregunta. Esta es de María Rodríguez. Ella dice que tiene 44 años y hace 11 años se le realizó la técnica de David. Dice que lo hizo su compañero, el doctor Fortaleza. Sí, el doctor Forteza, sí. Fortaleza, perdón. Sí. Con la técnica de David y que siempre le ha preocupado mucho saber si esa operación será para siempre y qué le recomienda para cuidar la válvula a lo largo de la vida. Muchas gracias. Bueno, creo que No, ya sí, hombre, claro. Sí, no, hombre, el doctor Forteza, que es mi jefe. Sí, no, pero que claro, que sé que se tiene más experiencia, de los que más experiencia tiene esta técnica en el mundo, seguro. No, pero bueno, no, vamos a ver, lo que hablaba.
Claro, yo os lo cuento porque no quería engañaros, o sea, por eso he puesto estas cifras y estos datos de las series que hay publicadas. O sea, a nadie se le puede decir que se le haga una técnica de preservación de válvula, una técnica de David, y decir que la válvula es de por vida sería mentirles. Hay posibilidad de que con el tiempo esa válvula pueda deteriorarse y haya que volver a operar. Eso es verdad. Ahora, con los resultados que os pongo, como veis, es que a 20 años casi más del 90% sigue con su válvula perfectamente funcionando. Lo normal es que estés toda su vida con esa válvula. Eso es lo normal. O sea, pero tampoco podría decir que es imposible que no se vuelva a reparar. Que lo habitual es que la tenga de por vida, seguro, pero que hay sanción. Ahora, para conservar su válvula, pues tampoco se puede hacer mucho más. Te quiero decir, pues como cualquier, tengo en cuenta que teniendo uno la válvula como tener, una vez preservada, es como cualquier persona que no se haya operado, es tu propia válvula. Y es como preguntar a una persona que está sin operar qué tiene que hacer para cuidar sus válvulas. Te quiero decir que no hay tampoco nada especial, no hay medicación ni nada especial, salvo que yo, mi recomendación personal, que además así aquí en petit comité, sin que se entere mucha gente, pero yo lo que haría, por ejemplo, es, eso sí, cuando se haga cualquier cosa invasiva, que uno necesite irse al dentista para hacerse un implante de un diente o hacer una colonoscopia, una endoscopia, algo invasivo para el cuerpo, yo tomaría antibióticos para proteger esa válvula de que los gérmenes no la infecten, pero el resto hacer su vida normal y que tampoco se agobie, porque lo normal es que uno la tenga de por vida. O sea, manteniendo seguimientos y controles con su médico, con su unidad, hacer su vida normal. Ok, excelente. Bueno, muchas gracias por esa respuesta. Tenemos un par de preguntas más. La siguiente es de Manuel Enrique Vizcarra. Él dice que tiene Marfan operado de válvula aorta y aorta descendente. Toma 100 Ujú. gramos de losartán, 200 gramos de atenolol y como no bajaba la presión, comenzó a tomar 5 gramos de amlodipino, Sí. pero le dicen que no tome esa última pastilla. ¿Cuál sería la recomendación? No, vamos a ver. La combinación, hombre, toma bastante. O sea, que él debe tener además un problema de hipertensión arterial importante, ¿no? Porque lo recomendado está ahora mismo con lo que me has comentado en dosis máximas, tanto de losartán como de atenolol. Si la combinación de ambos, que son hipotensores, ya sabéis que estos dos fármacos se recomiendan en Marfan, porque se ha observado ya en estudios, en diferentes estudios, que intentaba o disminuía o enlentecía la dilatación de la aorta, pero son fármacos que se crearon fundamentalmente para la hipertensión arterial de gente ya habitualmente ya más mayor. Entonces ya tomando esos dos antihipertensivos con esas dosis máximas y no se le controla, hombre, a lo mejor a mí ya como cirujano se me escapa la medicación exacta, pero bueno, el calcioantagonista este que es el amlodipino se podría asociar o a lo mejor un IECA o otra pastilla más. O sea, no está contraindicado, en mi opinión, no está contraindicado que tome el amlodipino con esas dos más. Pero que bueno, que sí, le recomiendo que vaya al médico internista o a su médico de cabecera, a su atención primaria, para que le recomiende, pero bueno, que él puede tomar otra medicación más de la que ya toma si no se le controla la tensión. Creo que es prioritario, además que tenga con ya las cirugías que lleva, tanto de la válvula aórtica como de aorta descendente, tiene que cuidar el resto de aorta con un buen control de la tensión y si no la tiene controlada, pues que vaya el especialista y se lo pueda asociar a las otras dos que toma. Ok, perfecto. Bueno, espero que se haya podido responder la pregunta. Y la última pregunta que tenemos por acá es de Elia Martínez. Dice que su hijo tiene síndrome de Marfan neonatal, tiene su aorta dilatada y los doctores esperan que crezca un poco más para hacer la cirugía. Ella quisiera saber si usted conoce casos como ese, digamos, de neonatales. El niño tiene 3 años y medio. Bien. Sí, son raros, vamos, por lo menos yo conozco 2 o 3 casos, ¿eh? Aquí en Madrid, aquí en España, en Madrid concretamente, en el Hospital 12 de Octubre, que es otro hospital de Madrid, en pediatría, hay una unidad de Marfan para niños y ahora yo no estoy ahí, pero yo hice mi formación de residente en el 12 de Octubre y entonces sí que vimos a algún niño con Marfan neonatal y efectivamente, claro, hay que intentar, sobre todo fundamentalmente es que como son tan pequeñitos, si tú le pones una prótesis, no hay prótesis ahora mismo
para niños tan pequeños, por prótesis artificiales. Además, no vas a poner una prótesis ni biológica ni mecánicas en un niño tan pequeño. Entonces intentarías repararlo, que es lo que se hace habitualmente con una técnica de David para niños. El problema es que, claro, al ponerle un tubo de aorta artificial con una aorta normal para el tamaño del niño, pero esa aorta, ese tubo artificial ya no crece más. Y claro, el niño va creciendo y necesita que su aorta sea mayor porque va aumentando el tamaño de su cuerpo. Entonces, por eso se intenta que los niños crezcan más para que se acerque más a la aorta que van a tener cuando sean adultos, ¿no? También eso al final dependerá del crecimiento de esa aorta. Si es un crecimiento muy agresivo y está dilatando mucho y hay mucho riesgo de que se rompa, pues tendrá que operarse con el tamaño con la edad que tenga el niño, pero que lo que habitualmente se hacía, o en esos dos casos, que tampoco es que sea una experiencia muy importante la que yo conocía, fue esperarlo. Uno creo que llegó hasta los 6 años y hubo que operarlo, y otro creo que yo no sé si llegó también a los 7, 8 años y se operó. Y ya se operó con una aorta que ya en un adulto la tolera perfectamente el tubo este artificial porque es un tamaño más o menos normal. Pero es que tan pequeñito, la aorta es muy pequeñita, ¿no? O sea que la actitud es conservadora mientras se pueda. Si en los seguimientos periódicos la aorta crece muy rápido, pues hay que operarlo, claro. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias al doctor Carlos Esteban. De verdad que valoramos mucho el tiempo, la participación. Como siempre, nos proveen de información sumamente importante. Esperamos tenerlo nuevamente, ¿verdad? En el futuro. Y pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias a todas las preguntas, a todas las personas por sus preguntas. Este, y pues nada, muchísimas gracias, doctor, de verdad. Nada, no, pues nada, muchísimas gracias a vosotros, que yo encantado, ha sido un placer y que de luego que nada, podéis contar conmigo para cuando queráis. Os agradezco todo y además nada, una labor muy importante y muy buena la que estáis realizando. Gracias. Muchísimas gracias, que